Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar ahora de una de las complicaciones crónicas de la diabetes, que se refiere a las macroangiopatías y que es un problema realmente de gravedad e incapacitante, ¿sí? Que se da en un alto porcentaje de las personas con diabetes que no se cuidan, ¿sí? Vamos a hablar del pie diabético. La definición de pie diabético es toda infección, úlcera o destrucción tisular, o sea, de tejido del pie, asociada a una neuropatía, ¿sí? Sí o sí tiene que estar asociada a una neuropatía, que la da la diabetes, y o enfermedad vascular periférica de miembros inferiores en personas con diabetes. ¿Sí? Aquí vemos una ulceración, ¿sí? En el metatarso, ¿sí? Que va a tener que ser tratado. Esto ya es un pie diabético, ¿sí? Seguramente procedió por una enfermedad vascular periférica y una neuropatía periférica. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. El pie diabético es una seria complicación de la diabetes mellitus porque incrementa el riesgo de amputación, ¿sí? Y muerte a mediano y largo plazo. El 25% de las personas con diabetes desarrollará una úlcera en el pie durante su vida, de las cuales el 10 al 30% requerirán eventualmente una amputación. En todo el mundo, cada 20 segundos hay una amputación a causa de diabetes. Paradójicamente, el 85% de estas amputaciones son prevenibles, ¿sí? Las úlceras asociadas al pie diabético preceden el 85% de las amputaciones relacionadas con diabetes. La incidencia anual de úlcera de pie es del 4 a 8% en los países en desarrollo, ¿sí? Países pobres. Se calculan 1,25 millones de amputaciones anuales en América Central y Sudamérica, que seríamos nosotros, los países pobres o en desarrollo. En los datos reportados por Argentina, Barbados, Brasil, Cuba y Chile, el rango de amputaciones por pie diabético es del 45 al 75% de todas las causas de amputación, ¿sí? De todas las amputaciones que se realizan, del 45 al 75% son de diabéticos. Se produce una amputación contralateral en el 42% de las personas entre 1 a 3 años posteriores a la primera amputación, ¿sí? O sea, amputaron una parte del pie, después se hace del otro pie, ¿sí? La sobrevida a 3 años luego de una amputación mayor es del 50%, ¿sí? Fíjense cómo baja a la mitad la tasa de sobrevida a los 3 años después de una amputación. Por último, los costos de atención de personas con pie diabético comprenden entre el 12 y 15% del gasto total asignado a la atención de personas con diabetes. En los países en desarrollo puede elevarse hasta el 40%. Bien, vamos a ver acá. Eh, Saltamos la parte de epidemiología, vamos a ver ahora fisiopatología, ¿sí? Tenemos el esquema de la fisiopatología del pie diabético. Se da por dos factores importantes, la neuropatía y la enfermedad vascular, ¿sí? Esto recuerden que es con el paso de los años, ¿sí? La neuropatía, vamos a ver, se va a ver afectada la motora, la sensitiva, ¿sí? Y la autonómica, los nervios motores, sensitivos y autonómicos, ¿sí? Por parte de los nervios motores vamos a tener atrofia muscular, deformidad, ¿sí? Acá hay un factor ortopédico del pie. Aumentan los sitios de presión, como vimos anteriormente, vamos a mostrar acá. Este es un sitio de presión. Ahora vemos la foto, ¿sí? El metatarso es un sitio de presión, ¿sí? El talón es otro sitio de presión, ¿sí? Toda la zona del metatarso y la zona del talón son sitios de presión. Volvemos al gráfico de la fisiopatología, donde se forman callos, ¿sí? Y esos callos después, abajo de esos callos están las lesiones y las ulceraciones, ¿sí? También en las neuronas sensitivas hay pérdida de la sensibilidad protectora, ¿sí? El paciente deja de sentir dolor si se lesionara, ¿sí? Y en la parte autonómica hay piel seca, fisuras de la piel, alteración del tono muscular y demás. Acá no hay que confundir o hay que hacer una diferenciación entre el pie diabético y un pie de Charcot, que es un pie neurológicamente deforme, ¿sí? Donde también se producen lesiones por sitios de apoyo y demás. Bien.
Todo esto produce un trauma, ¿sí? Y unido a una infección, ¿sí? El trauma que se produce, el daño tisular unido a una infección, me va a producir un pie diabético que va a terminar, si no se trata, en una amputación. Vemos lo mismo por parte de la enfermedad vascular, ¿sí? Puede ser micro o macrovascular. Microvascular se afecta el flujo sanguíneo, hay edema, ¿sí? En el macro hablamos de una aterosclerosis, fue tapando los vasos, se produce una isquemia, entonces van a haber edema o isquemias, ¿sí? O ambos. Reducción de los nutrientes, obviamente, y el flujo sanguíneo capilar se ve disminuido, por lo tanto, cualquier antibiótico-terapia que yo quiera hacer para tratar esta infección no va a llegar, ¿sí? Porque no hay capilares a donde llegue, ¿sí? Y esto, junto con la lesión y la infección, va a causar un pie diabético. Vemos acá la vía causal que lleva a la ulceración y amputación del pie, incluye varios componentes que actúan en conjunto con polineuropatía diabética, el cual puede afectar hasta el 50% de los individuos con diabetes mellitus mayores de 60 años. La neuropatía sensitiva se comporta como el desencadenante de las lesiones a través de un traumatismo externo, indoloro debido a la falta de las sensaciones protectoras. ¿Sí? Las sensaciones protectoras me las dan las neuronas sensitivas. Ejemplo, una bolsa de agua caliente que me puede lesionar porque no me di cuenta que estaba calentando demasiado, caminar descalzo y me pincho con algo, o calzado inadecuado que me puede causar ampollas y después una herida más grande. La neuropatía motora producirá el denominado traumatismo interno, ¿sí? Responsable de la hiperpresión plantar, que se evidencia a través de hiperkeratosis. La hiperkeratosis son los callos. Por último, en la etiopatogenia del pie juega un rol importante la neuropatía autonómica, ¿sí? Condicionando una piel que sea fina, seca, atrófica, con fisuras, ¿sí? Por eso la importancia de ponerse cremas y humedecer la piel en el diabético. Facilita el ingreso de gérmenes y con ello la infección que agrava el pronóstico. Bien, la presencia de infección e isquemia condicionan una emergencia médica. Fíjense, acá tenemos ambos metatarsos lesionados por apoyo, ¿sí? La entidad clínica del pie diabético es el síndrome resultante. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Resultante de la interacción de factores sistémicos y locales predisponentes sobre los que actúan factores desencadenantes. Estos factores, además de favorecer la aparición de lesiones preulcerativas y úlceras, junto a los factores agravantes, contribuyen a su perpetuación, ¿sí? O a su cronicidad. Entonces tenemos los tres factores que vamos a ver son los factores predisponentes, son los que determinan el riesgo de la lesión inicial, ¿sí? Que son la neuropatía sensitiva, motora y autonómica, las que vimos, las vasculopatías, ¿sí? Enfermedad arterial periférica, y las alteraciones ortopédicas o las deformidades. Esos son los factores predisponentes. Después los factores que desencadenan, ¿sí? Son los que inician la lesión. Son los traumatismos externos, como por ejemplo cortarse mal las uñas, quemarse, lesiones punzantes, calzado inadecuado. Traumatismos internos, como aumento de la presión plantar. El edema, el estilo de vida inadecuado, que sería la mala higiene local, como no lavarse seguido los pies, ¿sí? Y factores psicosociales. Los factores agravantes, ¿sí? Una vez que ya se produjo la lesión, lo que lo agrava o que retarda la cicatrización, son la isquemia, ¿sí? Subclínica, o sea, sin signos y síntomas. La necrosis tisular, que es la muerte del tejido, especialmente vamos a ver algunas fotos, son dedos necrosados, y una infección progresiva. Esta es la Sociedad Argentina de Diabetes, SAD. Factores predisponentes, que son los primeros que vimos acá, que son estos tres, son aquellos que pueden ocasionar riesgo de sufrir alguna lesión en una persona con diabetes. Se dividen en neuropatía, enfermedad arterial periférica y deformidades estructurales. En la neuropatía, ¿qué vamos a decir? Que es la complicación crónica más frecuente de la diabetes, incluye un heterogéneo grupo de condiciones, afecta a distintas partes del sistema nervioso y presenta diferentes signos y síntomas. La neuropatía puede presentarse de manera asintomática en el 50% de los casos. La hiperglucemia sostenida produce anormalidades moleculares, aumento de la oxidación de la glucosa y los lípidos, generando así la formación de productos avanzados de la glicación. Y el estrés de la mitocondria, estrés mitocondrial. Las lesiones fundamentales de la neuropatía son la degeneración axonal, ¿sí? Del axón,
y la dismielinización segmentaria, ¿sí? Se pierde la vaina de mielina. A ver, la neuropatía, eso, hasta ahí vimos la neuropatía. Vamos a especificar la neuropatía periférica. La neuropatía periférica distal y simétrica, ¿sí? Es la neuropatía que se presenta con más frecuencia en las personas con diabetes. Se define por la presencia de signos y síntomas de disfunción nerviosa periférica, luego de excluir otras causas. Su prevalencia oscila entre el 16 y el 66%. ¿Por qué dice distal y simétrica? Porque se da en los pies principalmente, ¿sí? Y se da en ambos pies, ¿sí? Por eso es simétrico. Los principales factores de riesgo asociados a la neuropatía periférica son la hiperglucemia, estatura elevada, tabaquismo, hipertensión arterial, sobrepeso y dislipemia. La neuropatía diabética es un factor de riesgo aislado más importante para el desarrollo de las úlceras del pie diabético. La neuropatía sensitiva, según sea la afección de fibras y el momento evolutivo de la enfermedad, puede presentarse de forma hiperalgésica, o sea, con hormigueos, ardor, ¿sí? O anestésica, que es lo contrario, ¿sí? Pérdida del dolor, entumecimiento e insensibilidad. A la presión, a la temperatura y a la propiocepción. Estos síntomas se agravan durante la noche, mejorando con la deambulación, el frío y con los miembros inferiores colgando de la cama, ¿sí? Esa es la forma de calmar los síntomas o disminuirlos. La falta de sensación de dolor hace que la persona muchas veces consulte por una lesión ya establecida, disminuyendo las posibilidades de la prevención. Y llegan a la consulta ya con una herida. En miembros inferiores es simétrica, de inicio distal, o sea, desde los pies hacia la ingle, y la distribución es en guante o calcetín, ¿sí? Como media, subiendo. Bien, vamos ahora. Neuropatía motora. Produce la debilidad y atrofia de los músculos de la pierna, altera la presión plantar con aumento de la presión en la cabeza de los metatarsianos y marcha anormal. En consecuencia aparecen sobre la zona plantar los puntos de riesgo para el desarrollo de úlceras. En presencia de dedos en garra u otras protusiones óseas, como el hallux valgus, que es lo que vemos acá, pueden aparecer úlceras por presión o fricción en el dorso o planta de los dedos, ¿sí? Este signo se llama hallux valgus. Neuropatía, esta es la neuropatía motora. Neuropatía autonómica, que habla de la resequedad, ¿sí? Porque el sistema autónomo controla vasodilatación y vasoconstricción. La neuropatía autonómica condiciona la piel fina, seca, atrófica, con fisuras, facilita el ingreso de gérmenes y con ello la infección, lo cual va a agravar el pronóstico. Hay aumento del flujo sanguíneo por la apertura de los shunts arteriovenosos que provocan distensión de las venas dorsales del pie, con aumento de la temperatura y edema. Entonces se produce un signo semiológico característico: pie caliente, insensible y seco. Las personas con neuropatía tienen 7 veces aumentado el riesgo de sufrir una úlcera. Bien, fíjense las áreas de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son? En los metatarsos. En la planta, a pesar de que no es de apoyo, también es de riesgo si me lesiono, ¿sí? Las zonas de apoyo son los metatarsos y talón, los bordes de los dedos mayores, ¿sí? Fíjense acá, este es un pie normal y este es un pie con deformidad, ¿sí? Refresquemos acá, como veíamos, ¿sí? De hallux valgus. Este es el pie que vemos acá en el dibujito, ¿sí? Este es el pie. Entonces vamos a tener zonas de riesgo, que son aquí, aquí, ¿sí? Fíjense los dedos en garra, que mencionaba también. Podemos tener lesiones aquí, en la parte de los nudillos, ¿sí? Y en este pie pues generalmente es un pie neurológico, ¿sí? Por la deformidad que tiene, ¿sí? Tenemos en la zona del talón, la zona del dedo mayor, ¿sí? Bien. Esto puede ser Charcot, ¿sí? O puede ser algún tipo de pie cabo neurológico. Bien, enfermedad arterial periférica, que es el factor predisponente,
se define como enfermedad arterial aterosclerótica oclusiva por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? O sea, miembros inferiores. Resulta en una reducción del flujo sanguíneo de los miembros inferiores. Se encontró una prevalencia de enfermedad arterial del 4,5% en la población general y de 9,5% en las personas con diabetes, ¿sí? El doble. En la enfermedad arterial periférica es la principal causa de alteraciones isquémicas en personas con diabetes. La presencia de diabetes mellitus desarrolla de una forma más rápida y precoz. La enfermedad arterial periférica, con o sin un traumatismo, puede causar una úlcera de pie, generalmente dolorosa e isquémica. Además, es condicionante de cicatrización de heridas, ¿sí? Cuesta cicatrizar. Está producida por alteraciones de las arterias de mediano y gran calibre de los miembros inferiores, que son macroangiopatías. Las microangiopatías tienen un papel secundario en la aparición de la isquemia en el pie diabético. Es importante recordar que el dolor puede estar ausente por la presencia de neuropatías, ¿sí? La enfermedad arterial periférica es un factor de riesgo para la amputación de personas con diabetes mellitus tipo 2. Su presencia se asocia con un riesgo aumentado 2 a 4 veces de sufrir una amputación. La mitad de las personas que tienen diabetes y una úlcera de pie tienen enfermedad arterial periférica coexistente ya. Y los últimos factores predisponentes son las deformidades estructurales. La hiperglucemia favorece la glicosilación del colágeno en las articulaciones, tejidos blandos y piel, afectando la movilidad articular. Fíjense que no solamente entonces afecta a los vasos, ¿sí?, sino también colágeno en las articulaciones, tejidos blandos y piel, lo que conlleva a una alteración de la biomecánica del pie con aumento de la presión plantar y de la fuerza de fricción. A causa de la pérdida de sensación del dolor, este aumento de la presión o de la fricción no es percibido por la persona, no se da cuenta, ¿sí?, de cuando hace esa fricción o aumenta la presión. Al no tomar medidas de protección preventiva se produce la aparición de hiperkeratosis, que son los callos que se forman, pero bajo esos callos está lesionada la piel. La hiperkeratosis condiciona el desarrollo de callos o elomas. Los mismos se comportan como un cuerpo extraño sobre la superficie cutánea, lo cual incrementa la presión. En consecuencia se puede desarrollar una úlcera, generalmente precedida por una hemorragia subcutánea. Bien, fíjense, acá tenemos una hiperkeratosis en el metatarsiano, ¿sí? Vamos a tener una hemorragia después subcutánea, ¿sí? Acá podemos ver que va a aparecer eritema, ¿sí?, o una coloración violácea de hematoma, ¿sí? Después, ahí recién después de eso, este es el paso del tiempo, ¿no?, aparece la úlcera, ¿sí?, que puede ser pequeña y ya puede empezar con bolsillos a los costados, y después se profundiza, ¿sí?, la infección y puede llegar a causar una osteomielitis. Osteomielitis es cuando llega la infección o la herida hasta el hueso y le infecta, ¿sí?, produce una infección ósea. Eso es una osteomielitis. Bien, factores desencadenantes, ¿sí?, que son los que precipitan el inicio de la lesión. Recién vimos los predisponentes, ahora pasamos a los desencadenantes. Traumatismos extrínsecos se dividen según la causa mecánica. Extrínsecos quiere decir exógenos o de afuera, ¿sí? Mecanismos térmicos y químicos. Mecánicos, térmicos y químicos, perdón. El mecánico se produce, por ejemplo, a causa de un calzado mal ajustado, ¿sí? Aparece como factor precipitante más importante, llegando a ocasionar 50% de nuevos casos de tipos de úlcera. El térmico generalmente se produce por introducir el pie en agua a temperatura excesivamente elevada, caliente, a usar mantas térmicas o bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca de una fuente de calor como una estufa o un radiador, andar descalzo en la arena caliente o no proteger los pies adecuadamente a bajas temperaturas también, el otro extremo, ¿sí? Muchas veces las personas que no tienen calefacción calientan un ladrillo, lo envuelven en una frazada o en un toallón y se pueden calentar los pies así, ¿sí?, con riesgo de quemarse. Y por traumatismos por causa química suelen producirse por el uso inadecuado de agentes queratolíticos, ¿sí?, cuyo máximo exponente es el ácido salicílico, ¿sí? Son los famosos matacallos, o las cosas que se utilizan para quemar los callos, ¿sí? Bien. Traumatismos intrínsecos, o sea, producidos dentro del cuerpo, corresponden básicamente a úlceras que se producen en las superficies donde se ejerce presión al caminar, como la cabeza de los metatarsianos y el talón.
consecuencia de deformidades estructurales. La presión plantar es un factor etiológico mayor en las úlceras de pie y a menudo aparecen antes de la neuropatía clínica. La mayoría de las úlceras neuropáticas pueden ser prevenidas tratando la hiperkeratosis, el hiperapoyo con plantillas protectoras, ¿sí? Plantillas que se ponen dentro del calzado, o con un calzado adecuado, también un calzado ortopédico. Cabe destacar la importancia del buen control metabólico para evitar la neuropatía diabética como el resto de las complicaciones. O sea, tenemos una glucemia entre 70 y 100 y no estaríamos hablando de esto, ¿sí? Factores agravantes, ¿sí? Cuando ya se produjo la lesión, el factor desencadenante, hay factores que lo agravan, ¿sí? Son aquellos factores que retardan la cicatrización. Se dividen en isquemia subclínica, ¿sí? Que es toda una zona donde el tejido alrededor de la hiperkeratosis, por ejemplo, volvamos a este gráfico, ¿sí? Fíjense acá en esta zona de la hiperkeratosis, donde cuando ya se produce la hemorragia subcutánea, ¿sí? Acá ya tenemos isquemia subclínica, porque bajo esa hemorragia hay todo tejido que está isquémico, que se está quedando sin oxigenación, sin nutrientes, ¿sí? Y que después va a producirse una isquemia. Esa isquemia va a pasar a ser después una necrosis de tejido, ¿sí? Bien, volvemos a lo que estábamos viendo. Isquemia subclínica, después se produce una necrosis tisular. Esto que vemos acá es una necrosis, esto es tejido muerto, ¿sí? Fíjense acá, ya casi se puede ver el hueso, ¿sí? Esta falange ya se ve. Esto es tejido muerto, esto viene a una amputación directamente, ¿sí? Y acá se produjo una infección progresiva, esto puede llevar a gangrenar todo, ¿sí? El pie, y la gangrena puede producir una sepsis generalizada cuando viaja por sangre, ¿sí? Entonces esto termina sí o sí en amputación, acá no hay nada que salvar ya, ¿sí? Bien, entonces en ese orden va, primero se produce una isquemia del tejido, después una necrosis, esto ya es la necrosis, ¿sí? Y una infección progresiva que puede llevarme, aparte de una osteomielitis, a una sepsis, que sería peor porque es un cuadro agudo grave. Examen clínico del pie, es bastante amplio el examen clínico. Las personas con diabetes tipo 2, la evaluación del pie debe iniciarse junto con el diagnóstico, ¿sí? Porque recuerden que muchas personas llegan al diagnóstico tardío, cuando ya tienen algunos meses o años de diabético, ¿sí? Entonces ahí mismo hay que examinar los pies porque ya pueden estar lesionados. Mientras que en aquellos de diabetes tipo 1 se debe realizar 5 años después del debut. Generalmente los diabéticos tipo 1 recuerden que debutan con una cetoacidosis, ¿sí? La ausencia de los síntomas no significa que los pies estén sanos, ¿sí? El examen clínico debe comprender historia clínica, inspección general de los pies, zapatos, pesquisa de neuropatía, enfermedad arterial periférica y alteraciones mecánicas. Todo lo que vimos anteriormente de factores predisponentes. Inspección de los pies deben ser examinados con la persona acostada, así como de pie, evaluar cuidadosamente los espacios interdigitales, o sea, entre los dedos, ¿sí? Como vemos acá, entre los deditos hay que revisar, porque pueden haber hongos, ¿sí? Y los hongos pueden producir lesiones que después van a producir la lesión del tejido, pueden terminar en necrosis, ¿sí? Bien, determinar si alguna de las siguientes alteraciones está presente, como deformidades de prominencias óseas, limitaciones de la movilidad articular, alteraciones de la piel, ¿sí? Color, temperatura, edemas y faneras, características del vello, ¿sí? Distrofia unguial, o sea, de la uña, ¿sí? Callosidades, úlceras o flictenas, las flictenas son ampollas, amputaciones previas. En caso de lesión, determinar la antigüedad, localización y profundidad. En presencia de distrofia ungueal, ¿sí? Que son las uñas con deformaciones, se debe sospechar onicomicosis, que es un tipo de hongo que afecta a la uña y a la matriz de la uña. Aquí vamos a ver onicomicosis. Fíjense cómo la uña se deforma, ¿sí? Y pierde totalmente la estética normal, digamos, ¿sí? Se ponen amarillas, se endurecen, son difíciles de cortar, ¿sí? Y pueden adquirir diferentes formas raras, ¿sí? A la deformidad de la uña.
La onicomicosis es la infección más ignorada y generalmente subtratada. Ocurre en el 2 a 13% de la población en general, 35% de las personas diabéticas. En esta población esta infección silente aumenta el riesgo de ulceración y gangrena 3 veces más de lo normal. El hongo genera engrosamiento de la uña, erosión periunguial, o sea, alrededor, abriendo una puerta de entrada para bacterias y hongos, puede afectar la piel, ¿sí? Lo que es la tinea pedis. La tinea pedis es el famoso pie de atleta, ¿sí? Y que le da el olor característico, el olor a pata, por decirlo vulgarmente, ¿sí? Es el pie de atleta, la tinea pedis, generando fisuras que favorecen infecciones bacterianas secundarias, ¿sí? El pie de atleta se ve mucho, se forman escamaciones y escoriaciones, eritemas interdigitales, ¿sí? Y eso produce prurito, ardor, ¿sí? Muchas veces si se rascan sangra también. Bueno, eso en un diabético es terrible, no puede tener pie de atleta. Inspección de calzados y medias. Evaluar si los zapatos son adecuados, identificar zapatos en punta de tacón o diferente tallo o número, plantillas muy blandas, buscar sitios de apoyo, puntos de presión inadecuados y de desgaste excesivo, ¿sí? Uno examinando un zapato, viendo la suela, ¿sí? Especialmente si son de goma, puede ver el desgaste, ¿sí? Si tiene mucho desgaste en el talón o mucho desgaste en la zona del metatarso y demás, lo ideal sería acudir al traumatólogo para realizar unas plantillas. Revisar la presencia de cuerpos extraños en el zapato. Evaluación neurológica del pie se basa en la anamnesis y en la inspección. En la anamnesis se debe investigar la presencia de dolor, parestesias, hormigueos, calambres, ¿sí? Especialmente nocturnos. Eso preguntamos en la entrevista. Y en la inspección, la presencia de sequedad, anhidrosis, aumento de temperatura con dilataciones venosas, orientado a neuropatía autonómica, la atrofia de músculos interóseos y lumbricales se asocia a la presencia de neuropatía motora. Seguimos viendo. Evaluación de sensibilidad se hace a través de este aparatito, ¿sí? La búsqueda de polineuropatía, que evaluamos acá, se debe incluir en la evaluación de fibra gruesa a través de la sensibilidad vibratoria y de la fibra fina a través de la termoalgesia, ¿sí? A través de este aparatito, ¿sí? Que vibra, se puede ver la sensibilidad. Esto lleva una fibra gruesa, ¿sí? Se puede ver la sensibilidad, y a través de una fibra fina que tiene calor, ¿sí? Se puede ver la termalgesia, o sea, la sensibilidad al calor. Siempre se debe evaluar la sensación protectora con la percepción del monofilamento, que sería este el monofilamento, ¿sí? Esto lo hace el médico, el diabetólogo generalmente, o el clínico cuando quiere ver la sensibilidad en los pies, ¿sí? Estos serían los puntos donde se evalúan, ¿sí? Entonces, ¿qué se evalúa? La sensibilidad vibratoria y la termoalgesia, que es la sensibilidad al calor. Bien, la evaluación vascular, ¿sí? Decimos una evaluación, recuerdo acá, a ver, vamos a volver. Evaluación neurológica, ¿sí? Ahora vamos a hacer una evaluación vascular. Se hace la anamnesis y la inspección también. En la anamnesis hablamos o preguntamos sobre claudicación intermitente, interrogar si está presente o no. Claudicación intermitente es cuando el paciente camina y tiene que determinados metros y tiene que descansar, ¿sí? Porque siente dolor en las piernas, en las pantorrillas, ¿sí? O en la zona de la ingle, y necesita sí o sí descansar y después continuar. En caso de presentarla, se debe determinar la localización, a qué distancia al caminar, cuánto tiempo sufre el síntoma. El 10 a 20% de las personas con enfermedad arterial periférica tienen claudicación intermitente. Presencia de dolor en reposo. En presencia de enfermedades arteriales periféricas, el dolor se mantiene en reposo y no calma con frío ni al caminar, ¿sí? Pero ya hay una enfermedad arterial periférica. Inspección son signos de enfermedad arterial, piel y uñas hipotróficas, vello disminuido o ausente, atrofia de la grasa subcutánea y cianosis. Y esto me da la pauta de que falta perfusión en esos tejidos. A la palpación, la disminución de la temperatura de la piel es un signo de enfermedad arterial periférica. ¿Sí? Nosotros tocamos la piel y no está tibia como el resto del cuerpo, sino que está más fría. Evaluación del relleno capilar y venoso. El relleno capilar es patológico cuando es mayor a 4 segundos. El relleno capilar lo medimos comprimiendo las uñas de los dedos, ¿sí? Y estos deberían rellenarse otra vez, ponerse rosadita la uña dentro de los 2 primeros segundos.
El relleno venoso está alterado cuando es mayor a 20 segundos. Su alteración nos orienta a neuropatía autonómica. El rubor a la dependencia o eritrocianosis es un color rojizo visible cuando la pierna está en una posición dependiente, ¿sí? O sea, sentado. Pero no cuando se eleva por encima del corazón, debido a una enfermedad arterial periférica. Para evaluar, eleve las piernas desde la posición supina hasta 60 grados durante un minuto. La palidez dentro de los 25 segundos sugiere la necesidad de realizar estudios complementarios, ¿sí? Sospechando una enfermedad arterial periférica. Cambia de color la pierna. Vemos acá, evaluación de los pulsos pedios, tibiales y posteriores, la palpación de la arteria tibial posterior y de la pedia de cada pie, hay que hacerlo. La presencia de pulsos palpables en el pie es un buen signo, ¿sí? Pero su ausencia es un predictor moderado de enfermedad arterial periférica. Para poder hablar propiamente de pulsos ausentes en el pie, no se debe poder palpar ni el tibial posterior ni el pedio. La falta de antecedentes, ¿sí?, de esta enfermedad, junto con pulsos distales palpables, usualmente excluye una reducción crítica de la perfusión de miembros inferiores. Acá tenemos un score, ¿sí? Si tenemos pulso arterial palpable es 0, quiere decir que no es isquémico. El pulso arterial palpable pero levemente disminuido es 1, o sea, leve. El pulso difícilmente palpable es moderado, ¿sí? Y el pulso no palpable es un daño severo de enfermedad arterial periférica. Bien, continuamos y vemos los puntos donde se toman los pulsos, ¿sí? El pedio y el tibial posterior. Signos y síntomas más importantes de la enfermedad arterial periférica son pie frío, coloración pálida, ausencia de pulso peditibial posterior, claudicación intermitente, dolor en reposo, relleno vascular y capilar enlentecido, ¿sí? Ya lo habíamos visto antes. Continuamos, acá tenemos la categorización de riesgo, ¿sí? Cuando no tiene riesgo, cuando tiene riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo, ¿sí? Y acá nos dicen las manifestaciones clínicas y las conductas a seguir, ¿sí? Úlceras de pie diabético. La úlcera del pie se define como una herida que penetra la piel en cualquier región por debajo del tobillo, en personas diabéticas. La neuropatía, las malformaciones y el trauma explican el 63% de las úlceras de pie. La historia natural de la úlcera del pie, en ausencia de una intervención médica, habitualmente implica la progresión de la úlcera infectada, luego una infección profunda con osteomielitis, que es la infección del hueso, lo cual termina en amputación o muerte. El 56% de las úlceras se infectarán, una de cada 5 requerirá algún nivel de amputación. Acá tenemos un paciente donde tiene lesionados los puntos de apoyo, ¿sí? Ambos, el talón, metatarso. Aspecto a tener en cuenta durante la evaluación de las úlceras: la etiología, dónde está localizado, el tamaño, los bordes, el fondo, la profundidad, si tiene o no tiene exudado, si tiene o no tiene temperatura aumentada, infecciones, edema, dolor, olor, y hay que hacer una radiografía. Manejo de las lesiones preulcerativas. Las lesiones del pie como callos, ampollas, hemorragias parecen ser una fuente predictor o antecesor de la úlcera, ¿sí? Estos signos requieren tratamiento inmediato: remover las áreas de hiperkeratosis, o sea, de callosidades, proteger las ampollas o drenarlas si es necesario, tratar las uñas encarnadas o engrosadas, o sea, si tuvieron micomicosis hay que tratarla, de infecciones a por hongos, ¿sí? Generalmente se usa micomazol durante 6 meses más o menos. Prescribir antimicóticos, es lo que decía. Esto debe ser realizado por personal especializado. El tratamiento debe ser repetitivo o repetido hasta que el signo preulcerativo se resuelva. Si es posible, corregir las deformidades del pie con una ortesis, ¿sí? Se utilizan plantillas, se utilizan zapatos ortopédicos. Continuamos. Acá tenemos tipos de úlcera: neuropática o neuroisquémica, ¿sí? Y los grados de las úlceras, ¿sí? Estadio 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Después léanlos, son bastante descriptivos. Vemos acá recomendaciones para el cuidado de las úlceras de pie: evaluar la causa de la lesión, realizar un examen completo de ambos pies, valorar la lesión cada 2 o 3 días en busca de infección, realizar la limpieza diaria de la herida con fisiológico, realizar una cura húmeda para favorecer la cicatrización en lesiones muy exudativas, o sea que expiden mucho líquido, ¿sí? Es exudado.
que el exudado, que es generalmente plasma, puede ser sangre, ¿sí? Se recomienda usar productos absorbentes como los apósitos de hidrofibra o parches hidrocoloides, también se utilizan, ¿sí? Vendar la zona lesionada. Revisiones sistemáticas que han comparado diferentes apósitos para heridas y antimicrobianos tópicos, no encontrando evidencia a favor de ningún tipo específico de tratamiento local sobre otro. O sea, se puede usar los apósitos con antimicrobianos tópicos, ¿sí? Algunos utilizan gasas furacinadas y demás, otros utilizan Platzul, otros solamente lavan con fisiológico y ponen azúcar, otros lavan con fisiológico y solamente parches hidrocoloides, ¿sí? Cualquier tratamiento es bueno, el tema es el tratamiento que hay que hacer. Derivar en caso de que presente tejido necrótico, ¿sí? Esfacelos o detritos son restos de tejidos muertos, ¿sí? O isquémicos, estos hay que hacer una toilette, ¿sí? O sea, una limpieza, y se hace generalmente en quirófano. Recomendaciones eh, para el cuidado de las úlceras de pie. Bien. Descargar la lesión se sugiere una bota de Walker. La bota de Walker es una bota rígida de plástico generalmente que incluye desde la pantorrilla o la rodilla hasta la punta del pie, ¿sí? Es toda una L. Otra opción es una plantilla de espuma de fieltro, un calzado adecuado. Si la úlcera está en la parte del antepié de la sandalia, tipo Darko, es con descarga anterior. Pero si está en el talón, es con descarga posterior. Cuando se usa este tipo de calzado, se debe llevar bastón porque se pierde la estabilidad, ¿sí? Se debe realizar fisioterapia del pie, recomendar ejercicios sin carga de peso como natación, bicicleta, remo, ejercicio de los miembros superiores, realizar ejercicios de flexo-extensión, rotación del tobillo y si es posible de la rodilla. Ante una úlcera que no sigue una evolución satisfactoria, hay que sospechar una osteomielitis, una infección del hueso. En aquella úlcera de pie diabético que no demuestra mejoría, o sea, reducción del área mayor al 50%, luego de un mes de tratamiento, se recomienda evaluar otras opciones terapéuticas. Cuando una herida presenta una escara seca, especialmente en un pie isquémico, usualmente se prefiere evitar debridar el tejido necrótico. Continuamos. Infección en el pie diabético, ¿sí? Acá tenemos un cuadro donde nos dice cuando no está infectado, cuando tiene una infección leve, cuando tiene una infección moderada y cuando tiene una infección grave o severa. Se define la infección en el pie diabético como invasión y multiplicación de microorganismos de tejidos corporales asociado con destrucción del tejido. La infección del pie en una persona con diabetes constituye una seria amenaza para el miembro, ¿sí?, afectado, y debe ser evaluado y tratado prontamente. Dado que todas las heridas abiertas están colonizadas por patógenos potenciales, el diagnóstico de infección se hace en presencia de secreción purulenta, o sea, pus, o al menos dos signos de inflamación: eritema, que es el color rojo, calor, induración o dolor, ¿sí? O sea, con dos signos, ¿sí?, ya estaríamos hablando de un riesgo o ya de un pie diabético infectado. Bien, continuamos. Tratamiento de la infección, ¿sí? Acá vemos el tratamiento de cómo se realiza la curación. Acá hay que drenar, proteger la piel, descargar la lesión. El descargar la lesión se refiere a apoyar en otro sentido que no sea el punto de apoyo, ¿sí? Eso se refiere con descargar. Descartar osteomielitis, antibióticos, examen vascular, educación, optimizar el control, ¿sí?, de la diabetes y demás. Acá tenemos incluso los antibióticos que se dan en estos casos de infección del pie, ¿sí?, como la cefalexina, amoxicilina clavulánica, clinda, doxiciclina y el trimetosulfa. Esto es para Staphylo aureus o estreptococo, ¿sí? Y los gram positivos o gram negativos anaerobios antibióticos van a ser endovenosos, ¿sí? Bien, acá tenemos todo el tratamiento para el pie diabético. Los cuidados enfermeros, al igual que otras enfermedades crónicas, requiere de tratamientos y cuidados de larga duración. Por tal motivo, las personas afectadas necesitan aprender a convivir con el conjunto de signos y síntomas.
situaciones nuevas referidas al propio cuidado. Los tratamientos incluyen una amplia gama de modificaciones en la vida diaria, así como en las relaciones familiares. Con el propósito de favorecer los cambios necesarios en las conductas y hábitos de las personas, se requiere trabajar fuertemente sobre dos fenómenos interrelacionados, que son la adherencia al tratamiento, que el paciente pueda cumplir con el tratamiento, que se adhiera, y el automanejo o el automonitoreo, o el autocuidado. La adherencia al tratamiento debe ser entendida como el proceso a través del cual la persona colabora y participa activamente en su tratamiento, adquiriendo y manteniendo un comportamiento referente a un plan de cuidados acordado con el equipo de salud. ¿Sí? Va a ser el médico, diabetólogo, el enfermero, ¿sí? Nutricionista, psicólogo muchas veces. Esta definición de adherencia destaca tanto la participación activa de la persona como la responsabilidad del equipo de salud, en la construcción de un clima de diálogo que facilite la toma de decisiones compartidas. ¿Sí? Recuerden que la diabetes es una patología crónica y el paciente crónico muchas veces tiene etapas, depende en qué etapa lo encontremos al paciente, si la etapa de la negación, de la aceptación, ¿sí? De su enfermedad. El automanejo es un proceso a través del cual una persona o un grupo de individuos adquiere poder y acceden a los recursos para manejar su propia vida. ¿Sí? Es una intervención centrada en la persona, hace referencia a la participación activa del individuo en su tratamiento o el aprendizaje sobre su enfermedad, incluyendo los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos y sociales. El cuidado de las personas con pie diabético supone desarrollar acciones que reduzcan las complicaciones. Acá vemos cómo están curando un pie diabético. Que reduzcan las complicaciones que, si no son tratadas de forma oportuna y adecuada, pueden derivar en situaciones graves como es la amputación. Si bien todo el equipo de salud puede realizar diversas actividades de cuidado y prevención para alcanzar este objetivo, cobra especial relevancia el rol de enfermería, ¿sí? En la educación diabetológica. El abordaje de las personas con pie diabético por el personal de enfermería puede sintetizarse en los siguientes puntos. Primero, recepción y registro de los datos de la persona con diabetes, ¿sí? Cuando recibimos e ingresamos una persona, ya sea en la internación o en un centro de salud. Valoración a través del relevamiento de los antecedentes de interés, si utiliza insulina, valores de glucemia, control metabólico periódico, cuántas veces viene a hacerse los controles de laboratorio, el plan alimentario que lleva, tratamiento, y si es que lo lleva, tratamiento farmacológico, peso, talla, hábitos no recomendados, actividad física, si la hiciere, ocupación, complicaciones, historial de la aparición de úlceras, signos y síntomas. ¿Sí? Examen clínico del pie completo, que lo vamos a tener que hacer nosotros, curación, ¿sí? Y la educación diabetológica. Entonces, estos son los puntos en los que nos basamos para la atención del paciente y su posible pie diabético. Inspección de los pies, ¿sí? Se sugiere que la inspección, esto es lo que tenemos que educar ya en el paciente, ¿sí? Se sugiere que la inspección sea diaria, observando el dorso, la planta y los espacios interdigitales con espejo en búsqueda de lesiones entre los dedos, cambio de color, hinchazón, ampollas, callos, durezas, cambios en la cantidad de vello en las piernas, ¿sí? Inflamación, quemaduras o ulceraciones. Educar a la persona con diabetes para que ante la presencia de alguno de estos signos consulte al equipo de salud. Se recomienda aconsejar que otra persona colabore con la inspección de los pies si las personas con diabetes tienen dificultad para hacerlo, ¿sí? Si ya tienen trastornos de la vista, otro tiene que hacerlo por ellos. Higiene de los pies, realizar un lavado diario, ¿sí? No es lavarse los pies de vez en cuando acá, ¿eh? Se recomienda que la temperatura del agua sea siempre por debajo de los 37 grados, no utilizar los pies para controlar la temperatura del agua, ¿sí? Si tenemos el agua caliente, no ponga el piecito para ver si está caliente o no. De última, hay que poner la mano. El tiempo de lavado e higiene no debe ser prolongado para evitar la maceración de la piel, ¿sí? Procurar el secado cuidadoso utilizando una toalla exclusiva para el secado interdigital. Luego se puede utilizar secador de pelo con aire frío, no caliente. No utilizar jabones perfumados, se utilizan jabones neutros. Nunca andar descalzo, utilizar calzado de ducha, ¿sí? Continuamos el cuidado de la piel, uñas y callosidades. Luego de la limpieza o el aseo, hidratar la piel con cremas en la planta del dorso, evitar aplicarla entre los dedos. Se sugiere que el corte de las uñas sea realizado por un profesional, un podólogo. En caso de que esto no sea posible, se aconseja que la tarea la realice otra persona, limándolas en ningún caso más allá del límite de los dedos. Las uñas gruesas y con lesiones por hongos, como onicomicosis, deben ser tratadas por un podólogo sí o sí.
Los callos y callosidades deben ser tratados por un profesional de la salud. No debe utilizar agentes químicos o pasta para eliminarlos, ¿sí? Porque puede tener una quemadura química. No debe usarse bolsas de agua caliente ni ningún tipo de estufa para calentar los pies. A lo sumo que se consiga una mascotita y se ponga un perrito o un gatito entre los pies. Es tarea del equipo de las medias y zapatos. Es tarea del equipo de salud dar relevancia a esta información de modo que las personas con diabetes y su entorno dispongan de atención, tiempo, dinero en el cuidado de los puntos sugeridos. ¿Sí? Está complicado el tema del dinero, pero bueno. ¿Qué hay que tener en cuenta? Las medias, cambiar las medias todos los días luego de lavarse los pies, utilizar medias claras, preferentemente de algodón. ¿Por qué? Porque si tuviera alguna lesión con unas medias claras, especialmente blancas, se les pide, pueden ver el pus, ¿sí? O la sangre, pueden ver la coloración amarilla o la coloración roja, si es que pudieran ver bien, ¿no? Usar medias con costuras de adentro hacia afuera, preferentemente sin costuras. Evitar medias ajustadas hasta la rodilla. Revisar erosiones en el tramado de las medias, advertir que esta erosión en breve puede ser ejercida sobre la piel. Una media rota no me sirve, hay que tirarla. Continuamos. Zapatos, el calzado inadecuado es una causa frecuente de generación de lesiones y posterior amputación, ¿sí? Una de las medidas más importantes de la prevención es la elección apropiada del zapato. Es muy importante aprovechar todas las oportunidades para recordar a las personas con diabetes y su entorno. Evitar caminar descalzo dentro de la casa como afuera. Recordar todos los días revisar y palpar la parte interna del calzado en búsqueda de objetos extraños en su interior, ¿sí? Algo que lastime. Desaconsejar el uso de calzado apretado con bordes o costuras internas, irregulares o ásperas, porque me voy a lesionar. Desaconsejar el uso de calzado abierto tipo sandalia o jota, porque me puedo lesionar. O sueco también. Aconsejar el cambio de zapato diario, quitarse los zapatos 10-15 minutos al día, cada 3 horas, para aliviar la presión. Evitar el uso de zapatos sin medias, ¿sí? Evitar el ajuste excesivo de los cordones o la utilización de calzado con ajustes elásticos. Se recomienda en lo posible cambiar diariamente de zapatos, ya que cada calzado distribuye la presión de manera distinta. Recordar siempre, el zapato deberá estar adecuado al pie y no el pie adecuado al zapato, que eso hace que se lesione, ¿sí? ¿Qué aspectos a tener en cuenta en el momento de elegir y recomendar un calzado? El zapato no debe estar demasiado ajustado ni demasiado suelto, ¿sí? O sea, se recomienda un número más al que utiliza y no más. Ni un número menos, ni justo, ¿sí? Sino un número más. Debe ser 1 a 2 centímetros más largo que el pie. Eso es un número más en el calzado, ¿sí? El ancho interno debe ser igual al ancho del pie, con las articulaciones metatarsofalángicas, y la altura debe permitir suficiente espacio para todos los dedos. La puntera del calzado debe permitir la movilidad de los dedos del pie, que no queden los dedos del pie apretados. Elegir calzado fabricado con materiales hipoalergénicos y absorbentes, ¿sí? Que eviten la humedad y puedan ser higienizados. Elegir calzado con suela de goma de alto impacto que acompañe los movimientos y torsiones durante la dinámica de la marcha, pudiendo no elegirse con cámara de aire, ¿sí? Se recomienda que la altura de la caña del calzado termine por debajo de ambos malleolos. El borde libre de esta no debe rozar ninguno de los malleolos durante la marcha, ¿sí? Revisar las costuras internas que rocen o cause lesión del roce. Probar el zapato de pie parado en la última hora del día, que es cuando los pies están más edematizados o hinchados, ¿sí? Ahí conviene comprar los zapatos. Advertir a la persona que tendrá que adaptarse al nuevo calzado y usarlo 1 o 2 horas por día hasta que se acostumbre, ¿sí? Fíjense cómo se elige un zapato. Este zapato que estuviera así, que comprime los dedos, no serviría. Este zapato que me deja todo el pie libre, sí. Pero fíjense que a pesar de eso tiene un número más. Así no se pueden cortar las uñas, ¿sí? Porque al redondearlas puedo lesionar, ¿sí? Esta es la forma de cortar la uña, ¿sí? Cuadrada, no redondeada. Bien. Ejercicios. La persona con diabetes debe estar incluida en actividades de rehabilitación desde el inicio de la patología, con un plan de tratamiento adecuado a su capacidad funcional, su nivel de actividad previa y al momento evolutivo de su enfermedad. Las contracturas musculares y alteraciones posturales se previenen con la actividad repetida y frecuente, ¿sí? El plan de ejercicios adecuado y adaptado debe ser indicado precozmente y se recomiendan los siguientes ejercicios.
Realizar la prensión de objetos con los dedos de los pies, ¿sí? Elevar el arco interno y flexionar los dedos. Con los pies en aducción, flexionar la punta de los dedos. Con los pies paralelos, flexionar las rodillas y separarlas. Realizar flexiones dorsales y plantares máximas de los pies con flexión digital máxima, ¿sí? Realizar movimientos de aducción y aducción de los dedos. Y nada más en cuanto a ejercicios para el pie, ¿sí? Bien, esto es todo lo que tenemos que saber de pie diabético, ¿sí? Todo esto que vimos acá de cuidados enfermeros es la educación que tenemos que hacer para con nuestros pacientes diabéticos, justamente para evitar que tengan un pie diabético, ¿sí? Bien, nada más.